Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde diseccionamos cada mirada, cada suspiro y cada drama de nuestras series preferidas. Espero que estén listos para un chismecito de alto calibre porque hoy vamos a hablar de una escena que nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense para sumergirse en el apoyo incondicional de Serkan a Özge en medio de una crisis que, déjenme decirles, no se la esperaban. Antes de que sigamos, un pequeño favorcito, ¿ya se suscribieron al canal? Si aún no lo han hecho, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo vídeo con análisis, teorías y noticias fresquitas de sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, la tensión entre Serkan y Özge ha estado palpable en los últimos episodios. Entre malentendidos, secretos a medias y presiones externas, nuestra pareja favorita ha estado tambaleándose al borde del abismo. Pero como siempre, cuando todo parece perdido, aparece un rayo de esperanza que nos recuerda por qué amamos tanto estas historias. La crisis en cuestión de la que vamos a hablar hoy, surge de un lugar inesperado. Resulta que la empresa de Özge se encuentra en una situación financiera muy delicada. Un proyecto fallido, una inversión arriesgada que no salió bien, y de repente, Özge se ve enfrentando la posibilidad de perderlo todo. Y no solo eso, sino también decepcionar a sus empleados, a sus socios y, lo que es más importante, a ella misma. La noticia le llega como un balde de agua fría, justo cuando las cosas parecían estar mejorando con Serkan. La confianza se había restablecido, la pasión estaba a flor de piel, pero ahora, este nuevo obstáculo amenaza con separarlos una vez más. Porque, seamos honestos, ¿quién no se derrumbaría ante semejante situación? La vida de Özge, que siempre había sido sinónimo de éxito y determinación, se veía ahora pendiendo de un hilo. No era solo la empresa, era su reputación, su legado, todo aquello por lo que había luchado incansablemente. Özge obviamente entra en pánico. Intenta mantener la calma, proyectar una imagen de fortaleza, pero por dentro está hecha un manojo de nervios. Empieza a buscar soluciones desesperadamente, a trabajar día y noche, descuidando su salud y, por supuesto, su relación con Serkan. El estrés se apodera de ella, transformándola en una sombra de lo que era. Sus ojos, antes llenos de brillo y determinación, ahora reflejan agotamiento y desesperación. Apenas duerme, se alimenta mal y se aísla de sus amigos y familiares, consumida por la urgencia de encontrar una salida a la crisis. Y aquí es donde entra Serkan, nuestro héroe. Al principio nota que algo anda mal, pero Özge intenta ocultárselo. No quiere preocuparlo, no quiere ser una carga. Piensa que puede solucionar el problema sola, pero la presión es demasiada. Ella, que siempre había sido autosuficiente y orgullosa, se resiste a pedir ayuda. Siente que admitir su vulnerabilidad sería un signo de debilidad, un golpe a su imagen de mujer exitosa. Pero la verdad es que el peso de la situación la está aplastando. Pero Serkan, que la conoce como la palma de su mano, no se deja engañar. Percibe su angustia, su cansancio, su desesperación. Y decide que no va a quedarse de brazos cruzados. Él, que ha visto a Özge brillar en la cima, también ha presenciado sus momentos de flaqueza, y sabe que detrás de esa coraza de fortaleza se esconde una mujer vulnerable y necesitada de apoyo. La escena clave, la que nos tiene aquí hoy, ocurre cuando Serkan la confronta directamente. La aborda con delicadeza, con comprensión, pero también con firmeza. Le dice que sabe que algo le preocupa, que no tiene que cargar con todo ella sola, que él está a su lado para apoyarla en lo que sea. Serkan elige el momento y el lugar adecuados para la confrontación. La invita a cenar a su restaurante favorito, un lugar tranquilo y romántico donde puedan hablar sin interrupciones. Le prepara su plato preferido y la recibe con una sonrisa cálida y sincera. Intenta crear un ambiente relajado y propicio para la conversación, sabiendo que Özge se resistirá a abrirse de inmediato. Al principio, Özge se resiste. Insiste en que está bien, que puede manejarlo. Pero Serkan insiste. Le recuerda que son un equipo, que se aman y que juntos pueden superar cualquier obstáculo. Él la mira fijamente a los ojos, transmitiéndole un mensaje de confianza y amor incondicional. Le recuerda todos los momentos difíciles que han superado juntos, desde los malentendidos iniciales hasta las presiones familiares y las rivalidades profesionales. Le dice que su relación es más fuerte que cualquier adversidad y que no permitirá que esta crisis los separe.
Y aquí es donde vemos la verdadera magnitud del amor de Serkan. No solo le ofrece su apoyo emocional, sino que también le ofrece soluciones concretas. Le dice que él, con su experiencia y sus contactos, puede ayudarla a encontrar inversores, a renegociar deudas, a buscar nuevas oportunidades. Le explica que su empresa ha superado situaciones similares en el pasado y que cuenta con un equipo de expertos dispuestos a colaborar. Le ofrece poner a su disposición todos sus recursos, sin esperar nada a cambio. Pero lo más importante de todo es que le ofrece su confianza. Le dice que cree en ella, en su talento, en su capacidad para superar cualquier adversidad. Le recuerda lo fuerte y valiente que es, y que no tiene que avergonzarse de pedir ayuda. Le dice que admira su espíritu emprendedor y su pasión por el trabajo, pero que también sabe que necesita un respiro y un apoyo para seguir adelante. Le transmite un mensaje de esperanza y optimismo, asegurándole que juntos encontrarán una solución a la crisis. Esta escena es un verdadero derroche de química entre los actores. Se nota la conexión, la pasión, el respeto mutuo. La forma en que Serkan la mira, la forma en que le toma la mano, la forma en que le habla con tanta dulzura y firmeza al mismo tiempo, es simplemente magistral. Los gestos, las miradas, las palabras, todo transmite una profunda conexión entre los personajes. Se puede sentir la tensión y la preocupación en el aire, pero también la esperanza y el amor que los une. La actuación de los actores es impecable, logrando transmitir la complejidad de las emociones de sus personajes. Y Özge finalmente se derrumba. Se deja caer en sus brazos y le cuenta todo, absolutamente todo. Le confiesa sus miedos, sus inseguridades, su sentimiento de fracaso. Y Serkan la escucha con atención, sin juzgarla, sin interrumpirla. Solo la abraza y le dice que todo va a estar bien. Las lágrimas de Özge fluyen libremente, liberando la tensión acumulada durante semanas. Serkan la abraza con fuerza, transmitiéndole consuelo y seguridad. Le seca las lágrimas con ternura y le susurra palabras de aliento al oído. La escucha con paciencia y comprensión, sin interrumpirla ni juzgarla. Le permite expresar todos sus miedos e inseguridades, sin presionarla ni minimizar sus sentimientos. A partir de ese momento, Serkan se convierte en su principal apoyo. La acompaña a las reuniones, la ayuda a preparar presentaciones, la anima a no rendirse. Utiliza todos sus recursos para ayudarla a salvar su empresa. Él se convierte en su consejero, su confidente, su socio y su mejor amigo. La acompaña a las reuniones con los inversores y los acreedores, la ayuda a preparar las presentaciones y los informes, la anima a no perder la esperanza y a seguir luchando por su empresa. Le dedica todo su tiempo y su energía, sacrificando sus propios proyectos y compromisos para estar a su lado. Y lo que es aún más importante, le recuerda que su valor no depende de su éxito profesional. Le dice que la ama por quien es, no por lo que hace. Le recuerda que su felicidad es lo más importante, y que no tiene que sacrificarse por nadie. Le dice que su amor es incondicional y que siempre estará a su lado, sin importar lo que pase. Le recuerda que es una persona valiosa y talentosa, con mucho que ofrecer al mundo, y que no debe dejar que esta crisis la defina. Esta crisis, aunque dolorosa, termina fortaleciendo a la pareja. Les permite conocerse a un nivel más profundo, les enseña a confiar el uno en el otro y les recuerda que juntos pueden superar cualquier adversidad. Aprenden a comunicarse de manera más abierta y honesta, a expresar sus necesidades y deseos, y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Descubren que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y que juntos pueden construir un futuro lleno de felicidad y prosperidad. Y por supuesto, el apoyo de Serkan es fundamental para que Özge pueda salir adelante. Con su ayuda, logra encontrar nuevos inversores, renegociar sus deudas y relanzar su empresa con un nuevo proyecto que esta vez sí, tiene un éxito arrollador. Serkan la presenta a sus contactos, la ayuda a negociar con los inversores y los acreedores, y la asesora en la elaboración de un nuevo plan de negocios. Gracias a su experiencia y su conocimiento del mercado, Özge logra encontrar una solución viable a la crisis y relanzar su empresa con un nuevo proyecto innovador y exitoso. Pero lo más importante de todo es que Özge aprende una valiosa lección. Aprende que no tiene que cargar con todo ella sola, que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Aprende que el amor verdadero implica apoyo incondicional, confianza y respeto mutuo. Ella, que siempre había sido independiente y autosuficiente, aprende a confiar en los demás y a aceptar su ayuda.
Descubre que el amor verdadero no es solo pasión y romance, sino también compañerismo, amistad y apoyo incondicional. Y Serkan, por su parte, demuestra una vez más que es el hombre perfecto para ella. Demuestra que su amor es sincero, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella y que la apoya en todo momento, tanto en los buenos como en los malos. Él, que siempre había sido un hombre frío y distante, se transforma en un ser cálido y protector, dispuesto a sacrificar su propia felicidad por el bienestar de su amada. Demuestra que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones, y que está dispuesto a luchar por la felicidad de la persona que ama. En resumen, la escena del apoyo de Serkan a Özge en esta crisis es un verdadero ejemplo de amor verdadero. Nos muestra que el amor no es solo pasión y romance, sino también apoyo incondicional, confianza y respeto mutuo. Nos recuerda que juntos podemos superar cualquier obstáculo y que el amor verdadero siempre triunfa al final. Es una escena que nos conmueve y nos inspira, recordándonos la importancia del amor, la amistad y el compañerismo en nuestras vidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este análisis detallado de una de las escenas más emocionantes de la serie. Recuerden que hemos diseccionado cómo Serkan, ante la inminente crisis de Özge, se convierte en su bastión, ofreciendo no solo soluciones prácticas sino también un amor y apoyo inquebrantables. Vimos cómo esta situación, lejos de separarlos, fortaleció su relación, enseñándonos la importancia de la confianza y el apoyo mutuo en el amor verdadero. Esta crisis no solo salvó la empresa de Özge, sino que también solidificó su relación con Serkan, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que juntos pueden construir un futuro lleno de felicidad y prosperidad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Sus comentarios, sugerencias y apoyo son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué les pareció esta escena en particular. ¿Creen que Serkan actuó de la manera correcta? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme les recuerdo que me regalen un me gusta si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con análisis, teorías y noticias fresquitas de sus series favoritas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.